Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5 versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Damos comienzo a este primero de 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Este es el más conocido, más famoso. Es el sermón o discurso del cual se cita bastante en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio de la Iglesia. Por esto me refiero a que es el Evangelio que más se cita en la Iglesia en los documentos oficiales. Y aquí tenemos las famosas bienaventuranzas, lo cual es algo impresionante como hablamos tanto de ellas en cuestión del ideal que promueven, y sin embargo son estas bienaventuranzas a las que menos les damos importancia. Por ejemplo, notemos cómo a los 10 mandamientos casi los ponemos como la definición de lo que significa ser un cristiano, cuando en realidad las enseñanzas de Jesús van mucho más allá de los 10 mandamientos. Pero es impresionante, es misterioso el por qué hemos hecho de los 10 mandamientos algo central a la vida cristiana, cuando las enseñanzas de Jesús, particularmente tal y como las encontramos en este primer discurso de Jesús, el Sermón de la Montaña, tenemos el corazón y centro de su proclamación del reino de Dios. No es todo, pero en gran parte es el corazón de lo que significa ser un discípulo de Jesús, un ciudadano del reino que Dios en Jesucristo anuncia e inaugura. Las bienaventuranzas no son mandamientos, no son cosas que tenemos que cumplir a rajatabla, más que todo son actitudes, son formas de ser que nos identifican como ciudadanos del reino de Dios y discípulos de Jesucristo. Así que no son mandamientos al cual hay que obedecer. Todo lo contrario, son actitudes que somos llamados a adoptar como respuesta a la venida del reino a nosotros. La iniciativa siempre es de Dios. Entonces, cuando uno palpa, cuando uno se da cuenta de que este Dios ha venido a salvarnos a nosotros de nosotros mismos, entonces la respuesta a esta iniciativa de Dios son estas bienaventuranzas formuladas aquí por Jesús, y que para nosotros, los discípulos, pues significan cómo hemos de identificarnos y a qué somos llamados
a ser y después a vivir, no solamente como persona, sino también como en relación tanto con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Son 8 las bienaventuranzas que se nos dan, pero si podemos entender las primeras 2, entenderemos el resto. Jesús se encuentra muy probablemente en una de las colinas de los varios cerros que rodean al lago de Galilea o de Tiberíades, y ahí utilizando el cerro, digamos como uno de los teatros antiguos griegos que estaban donde la gente se sentaba en la parte alta y el escenario estaba en la parte baja, y la colina pues funcionaba como una amplificación de las voces de los actores. Pues aquí quizás igualmente Jesús está utilizando la colina en reverso, hablando desde arriba hacia abajo. Se nos da la impresión que Jesús está rodeado de sus discípulos, porque también detrás de los discípulos está la multitud que lo viene siguiendo. Pero parece que Jesús aquí se está dirigiendo específicamente a sus discípulos, que después serán sus embajadores, sus extensiones para llegar a mucha más gente. Así que estas bienaventuranzas es el patrón para todos aquellos que nos identificamos como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino que Dios en Cristo ha inaugurado. La primera bienaventuranza dice: dichosos los pobres de espíritu. En Lucas, esta misma bienaventuranza simplemente la pone como dichoso el pobre, los pobres. En el fondo no hay mucha diferencia. Podemos decir que entre Mateo y Lucas hay una complementariedad del concepto del pobre. Podemos decir que que Mateo se enfoca en la profundidad de la actitud del cristiano ante la iniciativa de Dios. Y Lucas, en cierta manera, se enfoca en la anchura de lo que significa ser dichoso ante Dios, del Dios de la misericordia. Así que Mateo y Lucas en cierta manera se complementan, no se contradicen, porque Mateo se enfoca en lo profundo del significado del pobre de espíritu, mientras que Lucas se pone el énfasis en la pobreza física, en el ser excluido, el ser olvidado por aquellos particularmente más los que tienen el poder, no solamente político, sino también económico. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué es esto de pobres de espíritu? La mayoría de comentaristas están de acuerdo que se refiere a aquellos que viven con humildad, aquellos que viven en dependencia de otros, o sea, necesitados de otros. Pero aquí, tal y como Jesús está utilizando esta expresión de pobres de espíritu, se refiere a una total y completa dependencia en Dios o a la voluntad de Dios. ¿Y quién más para modelarnos el significado de este pobre de espíritu que Jesús mismo, quien depende total y completamente de la voluntad del Dios Padre? A Jesús no se le puede entender sin su relación en obediencia, en sumisión a Dios Padre. Para nosotros hoy en día se nos dificulta mucho este concepto de obediencia y sumisión a Dios. Pero para Jesús no hay de otras. O eres o no eres, o te sometes o no te sometes, te identificas o no te identificas. Y para los que están escuchando a Jesús, identificarse con Él mismo, Jesús, como el Mesías, es identificarse también con el Padre, quien envió a Jesús. Sí, que Jesús modela para sus discípulos lo que espera de sus discípulos mismos. Él modela y Él no exige nada de otros que Él mismo no esté dispuesto a someterse, a cumplir, a hacer lo suyo. Sí que Jesús es el modelo por excelencia de lo que significa ser pobre de espíritu, de vivir en total y completa dependencia de Dios. ¿Y de dónde Jesús toma esto? Toma esto de la experiencia de los pobres, que eran la gran mayoría de la gente en sus tiempos.
Había los ricos y los pobres, los poderosos y los que no tenían en qué caerse muertos. Y la gran mayoría eran pobres, quienes dependían de la bondad de otros. Así que esta es, digamos, la experiencia existencial de donde Jesús saca este concepto de los pobres. En el Antiguo Testamento se le llama el Anawim. Son de los pobres que también hace referencia a aquellos que viven en fidelidad a Dios. Son los justos, los que están a la espera de la voluntad de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. También hay otra parte que también entra en este concepto del pobres de espíritus, y es de que uno tiene que reconocerse como necesitado de la gracia de Dios. Y la entrada a este reino es el reconocer nuestro pecado, nuestras ofensas, nuestra oscuridad, nuestra necesidad de ser sanados, nuestra necesidad de ser salvados. Si no reconocemos en nosotros esta necesidad, entonces no hay posibilidad de ser parte de este reinado que Dios en Jesucristo hace real y concreto. Porque es por medio de esta puerta por la cual todos tenemos que entrar. Al reconocer mi necesidad, tu necesidad, tanto de salvación como de sanación, como de integridad, y que esta gracia solamente viene de Dios, que no es algo que yo pueda adquirir por mis propios esfuerzos, por mi propia cuenta. Podemos decir de que las bienaventuranzas constituyen una ética de gracia basada en la misericordia de Dios, en vez de una ética basada en la obediencia. O sea, cuando se vive de la sumisión a Dios, vivimos en la espera de Dios. Ante Dios todos somos mendigos, todos, no hay excepción. Y por eso quizás nos cuesta tanto identificarnos con esto, porque la mayoría de nosotros vemos esto como debilidad, como vulnerabilidad, lo cual a la mayoría de nosotros no nos gusta esta idea, esta imagen de ser vulnerables ni ante Dios mismo. Pero esto es lo que Jesús nos modela en sí mismo, que su vida gira en torno a la voluntad de Dios Padre. Por eso Él se somete, por eso Él es obediente, por eso Él da su vida en respuesta al amor que Dios volca en Él. Entonces, su respuesta a este amor del Dios Padre es sumisión, obediencia, entrega. Por eso Dios lo resucita, porque el amor no puede ser destruido, no puede ser enterrado, porque tarde o temprano siempre resucita. Y esto, repito, esto es lo que Jesús nos modela en su vida plenamente. La segunda bienaventuranza habla de los que lloran. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué es este llorar? ¿Llorar de qué? ¿Llorar por qué? Bueno, uno puede, si vemos esta segunda bienaventuranza conectada con la primera, entonces, cuando uno reconoce su necesidad, su vacío, su pobreza, que no tenemos nada en qué pararnos, en qué autojustificarnos, entonces uno llora por reconocer su propia pobreza, sus pecados, por nuestra necesidad de Dios mismo. O sea, llorar porque reconocemos de que no tenemos nada en que podemos pararnos, de que autojustificarnos, de que estamos necesitados de todo. Esta puede ser una forma de explicar el llorar. Otra forma de explicar el llorar es de que dichosos los que lloran por ser leal y fieles al llamado de Dios, o sea, al llamado del Evangelio, al llamado de Jesús mismo, y sufrir las consecuencias de esa fidelidad, de esa entrega a Él. También a esto puede ser referencia a de llorar, porque serán consolados. ¿Y quién es quien nos consuela? Jesús mismo. Ya los evangelios nos dice Jesús, ¿no? Vengan a mí los que están agobiados por la vida, cansados por la vida, y yo les daré consuelo, yo los consolaré. Tomen mi yugo, porque mi yugo es liviano y ligero. Así que Jesús mismo es quien nos consuela, el consolador por excelencia, porque Él mismo
Nuevamente, Él mismo no nos exige nada que Él mismo no está dispuesto a seguir, a imponerse a vivir. Por eso Él con toda confianza nos puede decir: vengan a mí, que yo no he quedado decepcionado. Si podemos entender estas dos bienaventuranzas, entonces el resto de estas aventuranzas empezarán a encajar en su lugar. Reconocer nuestra pobreza y reconocer nuestra necesidad por Dios, el llorar por Dios y también el llorar quizás por las consecuencias de nuestra fidelidad al llamado que Dios nos ha dado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.